Hola, ¿qué tal? Muy buena noche a toda la comunidad Unicla. Estamos muy contentos de tenerlos en otra ocasión aquí por los directos, por parte del plantel. Mi nombre es Julio César Ramírez y pues el día de hoy tenemos un gran equipo que nos va a ayudar a, ahora sí que a opinar respecto a un tema bien interesante que creo que nos puede competir a todos, a estudiantes, a profesionistas en general, porque al final estamos viviendo en la era digital. El tema de hoy es la batalla de la desinformación, fake news, el amigo de la incertidumbre. Estamos de acuerdo que es algo a lo que nos estamos afrontando cada día con más frecuencia y que hay muchos mercados vulnerables que consumen las fake news. Para dar sus opiniones y puntos de vista, tenemos el gusto de presentar a la maestra Nayeli Ivette Martínez Rosiles, directora de acreditación institucional de la UNICLA. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes esta mesa el día de hoy, que como bien lo decías, es un tema que a todos nos importa. Muchas gracias, maestra. También tenemos por aquí a la maestra María del Consuelo Urista. En lo personal tengo el gusto de conocerla, es una persona extraordinaria. Maestra, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, muchas gracias, Julio. Para mí es un placer que me hayan invitado a esta mesa a platicar algo que, como tú bien dices, bueno, nos afecta de forma individual, pero además tienen afectaciones colectivas sociales muy importantes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y por último, tenemos al maestrante en Marketing Digital y Comercio Electrónico, Eli López Juárez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me siento muy contento de poder compartir un tema tan relevante pues, hoy en día, sobre todo que estamos en el tiempo de coronavirus. Gracias. Ok, pues vamos a entrar en tema. ¿Les parece bien? Les explico la dinámica brevemente para que todos estemos en la misma sintonía. Yo voy a compartir una pregunta, voy a mencionar un nombre y a quien mencione, pues si es tan amable de compartirnos por ahí su punto de vista, y si alguien quiere retroalimentarlo o dar algún punto de vista diferente del resto de los expositores, pues simplemente puede hacerlo con toda la confianza del mundo. Antes de lanzar la primera pregunta, comunidad Unicla, de verdad tengan toda la confianza de preguntarnos lo que deseen, lo que quieran. Estamos aquí para responder cualquier duda que tengan y pues al final esto es para ustedes. Entonces, ojalá que tengan la confianza de preguntarnos lo que deseen, que nos den reacciones y pues que este video, esta transmisión pueda llegar a muchos
hogares. Esa es la idea. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Maestra Chelo, dígame si usted suele abrir contenido solo porque el título le parece llamativo. Fíjate que debo confesar, yo creo que sí lo he hecho, aunque he tratado de llevar las recomendaciones que hacen organismos internacionales y nacionales respecto a las falsas informaciones. Sin embargo, a veces están tan bien hechas que caes en esta situación. Hace poco les quería comentar, les quería compartir, llegó una información que parecía tan real, una información con logotipos, con tipografía oficial, con información coherente con lo que estaba sucediendo, sobre todo en esta situación de pandemia en el estado de Michoacán y las instrucciones del gobierno del estado, que a mí me pareció lógico la información que llegó sobre la situación de seguridad, cómo iba a ser el operativo de seguridad del gobierno del estado, y más que me llegó en un grupo de WhatsApp de muy pocas personas con cierta información privilegiada. Entonces dije, bueno, sí es una información real, pero lo envío a 2, 3 personas que creí que esa información les servía, no nada más por compartirlo, sino que era información útil, y una de ellas, del medio periodístico, me dice, esta información ayer la desmintió la propia Coordinación de Comunicación Social, y me impresionó porque todo era logotipos, como digo, tipografía, contenido, y sí, cuando hablé a la fuente, me dijeron, sí, en efecto, va a circular en redes sociales desde ayer y lo estamos desmintiendo. Entonces, aunque tengas cuidado, caes en esta situación, y el problema, más que en lo individual, es en lo social. ¿Qué es lo que propician? ¿Qué es lo que puede ocasionar una información falsa en un entorno como en el que estamos hoy en día? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Como ninguna de las redes sociales está exenta de los fake news. Pensaríamos que normalmente está orientado a redes sociales como Facebook o Instagram, pero también WhatsApp es una red que se llega a ver comúnmente involucrada en este tipo de noticias. Maestra Nayeli, ¿qué nos podría compartir respecto a la pregunta de si se abre contenido a veces solo por el título llamativo y si realmente verificamos qué pasa con esa noticia? Claro que sí. Mira, yo creo, como ya también lo mencionó la maestra Chelo, un título llamativo a veces sí puede ser el motivo o la llave para que tú abras cierta noticia. Evidentemente que la misma puede ser falsa, ya lo dijeron, puede estar muy bien hecha, incluso con los logotipos o con toda la información que pareciera que es de una fuente oficial. Pero evidentemente que sí es el título lo que puede resultar más llamativo. Yo creo que cuando no tenemos también el hábito de la lectura, nos vamos con esa información y a veces ni siquiera revisamos el contenido como tal de la noticia, sino que únicamente la compartimos porque damos por hecho que es verídica, porque vimos que a lo mejor trae el logo de alguna institución que efectivamente existe y empezamos a compartirla y por lo tanto empezamos a esparcir esta desinformación. A mí me gustaría aquí empezar a platicar un poquito acerca de esto y para ello me gustaría también como dar un poquito la definición de lo que es una noticia falsa, ¿no? El tema de la mesa de hoy es la batalla de la desinformación, fake news, el amigo de la incertidumbre. Y efectivamente, el hecho de que tú puedas tener una noticia que va a ser fundamental no solo para una toma de acción en lo individual, sino también en lo social o en lo colectivo, como ya se comentó, pues es muy importante saber que estas noticias falsas existen, que no estamos exentos de ella y que su principal objetivo pues, es confundir a la gente para crear desinformación. Y evidentemente para muchos autores o para muchos académicos esto tiende a un fondo de carácter político y atiende a un interés económico, ¿no? Como bien lo hemos visto, en estos momentos del coronavirus hay
tanta cantidad de información que a veces nos es imposible incluso procesarla, por más cuidadosos que tratemos de ser al revisarla. Algo para retroalimentar brevemente lo que nos comenta, estoy de acuerdo. Comúnmente el fin se trata de cuestiones político-económicas, aunque si lo llevamos al mundo de YouTube, por ejemplo, hay una palabra muy famosa que es el clickbait, que es precisamente esto, los títulos escandalosos. Y muchas veces los usan en los títulos de videos de YouTube, el youtuber, para que la gente le dé clic. A veces abres el contenido y ni siquiera tiene nada que ver el título con el contenido como tal del video. Para cerrar esta pregunta, maestro Eli, dígame, ¿usted qué opina respecto a que si abre el contenido únicamente porque el título es llamativo o si cree que lo llegan a hacer algunas personas en general? Gracias. Voy a iniciar con una frase. El hábito no hace al monje, y nadie juzga un libro por su portada. La realidad es que las audiencias sí juzgan a los libros por su portada. Y no les interesa si la portada está diciendo la verdad. Lo que interesa es que esa portada cuenta lo que tal vez, de acuerdo a mi esquema de costumbres y creencias, se asemeja más a mi verdad. Eso es lo que hemos estado viviendo, considero, en estos días, en tiempos del coronavirus. ¿Qué creemos? Que la vacuna que nos van a inyectar viene con un chip del 5G para que nos controlen las mentes, o que ya tengo que empezar a vender mis rodillas porque el líquido está en 100,000 pesos y la rodilla de la derecha, el líquido cuesta 120,000 pesos, o bien de que es una estrategia para tumbar la moneda. La gente cree lo que le hace más fácil, lo que se le hace más fácil entender. La responsabilidad que en este caso tienen las universidades, los medios de comunicación, es apegarse lo más posible a la veracidad, pero no a la prisa. Hoy en día con el coronavirus nos hemos estado dando cuenta que lo que interesa es en caliente, fast track, que se publique una información. Por ejemplo, tengo aquí un libro que quiero recomendarle a toda la comunidad universitaria, que se llama Fake News, es de Esteban Villaves, y habla precisamente sobre cómo hemos ido creyendo en la información falsa, en aquella que ni siquiera la cuestionamos. De repente el sitio web de la noticia dice noticiasverdaderas.com, ya desde ahí como que algo no me está cuadrando. Porque el tener un espacio físico de un medio de comunicación ayuda a que tome credibilidad. Y quiero finalizar esta primera intervención con una sabia frase de Benito Juárez hablando de las fake news. En una ocasión, Benito Juárez habló sobre las fake news y dijo: el problema con las citas que uno encuentra en internet es que la mayoría no es cierta. Benito Juárez. Y con eso, básicamente, le agrego una imagen de don Benito Juárez, el benemérito de las Américas, y ya estoy generando una información falsa que mucha gente eventualmente creerá y se lo entiende. Ok, difícilmente Benito Juárez iba a tener acceso a internet, correcto. Muchas gracias por su participación, maestro. Bueno, la siguiente pregunta, si nos hace favor de comenzar con usted, maestra Nayeli, para darle variedad al orden. La pregunta es la siguiente. ¿Suele revisar la fuente antes de dar por hecho la noticia? Creo que esta pregunta es fundamental. La palabra clave aquí es fuente, ¿no? ¿Qué nos puede decir, maestro? Es fundamental. Yo creo que si uno no tiene claro de dónde proviene la información o cuál es el origen, es muy probable que podamos compartir una noticia falsa. A lo mejor en este punto yo te diría que influye la formación, el hecho de que trabajemos un poquito en la cuestión de los medios de comunicación, a veces nos hace ser un poco más conscientes, ¿no?, de la importancia de revisar la fuente, de revisar el contenido, pero no necesariamente es así. Lo que hemos mencionado en estos momentos, ¿no? A veces por la inmediatez, por la rapidez con la que estamos viviendo y recibiendo tanta información, se nos puede hacer muy fácil compartir algo y que no necesariamente sea una fuente verídica. Entonces yo aquí sí diría que es muy importante, como lo dijo el maestro Eli,
primero, no hay que creer todo lo que vemos, ¿no? Así como la portada del libro, aquí es fundamental en que no podemos creer toda la información que nos llega. Hay que discernir qué es lo que llega y evidentemente hay que verificar antes de compartir. Y lo primero que sería es revisar la fuente. Si es un medio ya conocido, incluso como lo mencionaron ya, si tiene una estructura física o cuáles son las características del medio que está difundiendo esta información. Yo creo que actualmente con el tema del coronavirus podemos ver cómo se ha incrementado la actividad en Internet y eso también favorece a lo que ahora se conoce como el prosumidor, que ya no solo somos consumidores de noticias, sino que nosotros mismos también las producimos y por tanto compartimos. Y esto de una u otra forma también puede contribuir en algún momento a que se dispersen más noticias falsas. Y eso, bueno, pues sí tiene un impacto fundamental en lo social y en lo colectivo, porque podemos desvirtuar el tema y sobre todo que, mira, en tiempos de coronavirus a mí me ha llamado mucho la atención que estas noticias que hemos visto de una u otra forma reproducen formas de xenofobia, de racismo, de odio. Hemos visto cómo agreden al personal de salud pública. Entonces, yo creo que sí es muy, pero muy importante hacer énfasis en esta parte de que no toda la información que recibimos hay que compartirla. Primero hay que verificar el contenido antes de poder empezar a esparcir la información que nos llega. Gracias. Retroalimentando un poco la palabra que mencionó de prosumidor, tiene que ver mucho que ver pues con el medio que ahorita está reinando, que es el Internet, donde la comunicación ya se convirtió en comunicación 2.0 y 3.0. Eso habla de que hay una retroalimentación, es a lo que se refiere este concepto, que cuando había tele quizás era muy complicado retroalimentar, porque pues se podía controlar muchísimo más fácil la cartita o la llamada. Y aquí sí llegamos a ver a veces comentarios pues no tan positivos de cualquier índole. Entonces, muy bien, maestra. Continuamos con la maestra María de Consuelo, no sin antes darle la bienvenida al maestro Erich Ramón Serpa. Por ahí ya se nos agregó, tenemos el gusto de que nos acompañe. Maestro, bienvenido. Si gusta, le damos por ahí la oportunidad a que hable la maestra Chelo y después le hago a usted la pregunta para que tenga por ahí la oportunidad de compartirnos un poquito de su información. ¿Le parece bien, maestro? Ok, maestra Chelo. ¿Sí me escuchan ustedes? Te escuchamos clarísimo, Erich. Entonces, si gusta, le pregunto primero a la maestra Chelo y después continúo contigo. La pregunta sería, maestra, la misma. ¿Suele revisar la fuente antes de dar por hecho una noticia? Sí, yo sí suelo hacerlo y sin embargo les platicaba la experiencia que me sucedió. Hay una frase que me gustó mucho, dice, si una noticia parece demasiado buena para ser verdad, desconfía. Entonces, lo que decían, ¿no? Estas fake news, estas noticias falsas, tienden a ser llamativas, sorprendentes, exageradas, como platicaba en YouTube, y por eso llaman la atención, y por eso es que se comparte, se abren, aunque ya leer el contenido sea totalmente diferente, pero que sí también, como decía la maestra, tiene que ver con la edad y tiene que ver también con la educación. De acuerdo a el estudio internacional sobre alfabetización computacional e informacional, efectuado en 21 países de Latinoamérica a 60,000 jóvenes de secundaria, el 80% de los llamados nativos digitales ingresan al primer link que aparece. No se cuestionan más, solamente entran al primer link. Por esta misma inmediatez en la que vivimos y que es lo primero que encuentro en ese y lo que sigue.
Entonces, ¿cómo? Bueno, pues si es el primero y es llamativo, van a entrar inmediatamente a él. Claro que aparte dice que el 70% de estos jóvenes admiten que confían en el contenido a partir de quien lo replica y el 50% incluso confunde la información con la publicidad. Es decir, confirmando lo que decía la maestra, tiene que ver con la edad y con la educación. Si no tenemos estas armas para poder discernir entre una noticia real y una falsa, pero aparte tampoco tenemos la costumbre, también lo decía hace rato el maestro Lee, si no tenemos la costumbre de hacerlo, lo vamos a seguir repitiendo, abrir lo más llamativo, lo más sorprendente, e incluso lo peor es que lo vamos a compartir. Muchas gracias, maestra. Qué interesantes datos nos acaba de dar. Maestro Erich, ¿nos está acompañando? Listo, perfecto. Julio, ¿dónde yo voy a adquirir la información, voy a consumir esta información? Creo que es base dentro de este proceso de comunicación la veracidad, la fidelidad que tiene la fuente. Y creo que el tema que nos reúne el día de hoy es ahí donde radica, ¿no? Estas noticias falsas. ¿Qué fuente estamos nosotros consumiendo? ¿Qué fuente estamos nosotros utilizando dentro de este proceso de comunicación? Y que no nos detenemos en ocasiones. Creo que al momento de escuchar, de ver, de leer, damos por hecho una información. No quiero generalizar, pero sí una gran mayoría. Creo que debemos detenernos, ¿no? ¿Qué tan creíble, tantos argumentos tiene una fuente de información? Pero es precisamente pues donde vamos a adquirir esta, ¿no? Para socializar, para construir algún mensaje, para decodificar un mensaje. Entonces creo que dentro del proceso de comunicación la base o una parte fundamental es la fuente. ¿Dónde estamos obteniendo la información? ¿Qué tan creíble, qué tan argumentada es la información que vamos a encontrar aquí? Creo que la palabra que menciona maestro es veracidad y fuente, creo que van muy ligadas. Para terminar esta pregunta, maestro Eli, se la repito, ¿suele revisar la fuente antes de dar por hecho una noticia? Sí, claro, la revisión de la fuente es indispensable, irrenunciable, pero me quiero atrever a decir una herejía. El revisar la fuente y el que sea tradicionalmente una fuente confiable no nos da la garantía de que sea una información real. Y con esto quiero citar un ejemplo reciente. Entre la comunidad de alumnos, ellos se identifican muy bien por memes, por cadenitas, ciertos personajes de la vida pública, musical, del amor, etcétera. Y recuerdo que hace una semana y media, 2 semanas, circulaba una imagen de un muchacho con industria pornográfica que le conocen como Jordi, y la compartió Denise Dresser, alguien que, pues, como líder politóloga a nivel nacional, daba cierta confianza y compartió la imagen desconociendo que provenía, que estaba editada y que la persona pues, es un actor de la industria pornográfica. Y la compartió como si fuera información real, es decir, los medios ya no creen ni siquiera a qué información les llega. Otra circunstancia que se dio, al igual que con Denise Dresser, que la imagen era, murió el doctor fulanito de tal en el hospital de Coahuila por coronavirus, fue un gran héroe. Y también pasó con Valentín Elizalde, que utilizaron su fotografía con trajecito y varios medios de comunicación serios empezaron a divulgarla y lamentábamos que el doctor fulanito de tal haya muerto de coronavirus. Entonces nos estamos dando cuenta que no hay una garantía por tener un medio bien establecido del que se tenga gran trascendencia, dado que el alto flujo de información y la prisa que tienen por ser los primeros les disminuye su calidad y su centro informativo para garantizarles a sus audiencias lo más adecuado posible.
De acuerdo, muy, muy acertado su comentario. Es muy común que se compartan noticias que en realidad son de broma. Quien las entiende es quien está en cierto contexto. Hay un youtuber muy conocido que se llama Luisito Comunica y otro que se llama Auronplay, que es español. De estos dos sujetos se hizo una fake news donde manejaban que eran unos criminales y que andaban asaltando y haciendo por ahí fechorías en las ciudades de México, cuando pues son youtubers muy famosos y quizás esos chistes y esas referencias los puede entender un público como el millennial o el centennial, las generaciones más jóvenes, pero quizás alguien que está fuera de ese contexto de los youtubers puede tomar esa noticia como algo real. Muy interesante. Vamos a pasar con el siguiente punto. Hay reglas importantes, digamos, reglas de etiqueta para poder compartir información en redes sociales. Aprovecho, maestro Eli, ahorita que comentó algo respecto a que tenga un edificio formal. Precisamente esa es la primera regla de etiqueta para compartir información. Revisar que la fuente tenga un edificio formal. ¿Cuál cree que es la importancia de esto, maestro Eli? Sin duda, los medios de comunicación se consideran aliados de la sociedad. Eh, Cuando hay algún instituto del gobierno, cuando hay algo que informar que pueda ayudar al desarrollo de la población, hay a dónde acudir. Un medio de comunicación que se oculta solamente bajo una bambalina digital no puede gozar de la credibilidad porque no tiene un líder de opinión al frente, no tiene un equipo que la gente conozca. eh, y por lo tanto pueden no hacerse responsable de la información que manejan. Ok, muchas gracias. Maestra Nayeli, el segundo punto dentro de las reglas de etiqueta es no compartir esta información hasta no verificar la fuente. ¿Cuál cree que sea la esencia de este punto? Mira, yo creo que es un poquito de lo que ya se ha comentado, tiene que ver con la parte de que no podemos confiar en todo en toda la información que nos llega, sino que primero tenemos efectivamente que verificar el contenido y checar la fuente o el origen de la información. Yo quisiera agregar algo antes de que se me pase de lo que comentó el maestro Eli, y tiene que ver con el momento que estamos viviendo, la cuestión también de que se busca mucho polarizar a la población. El tema de lo que está sucediendo, del tratamiento que se le está dando por parte del gobierno, también es un tema que se ve como un oportunismo de diferentes sectores o de diferentes grupos que buscan polarizar a la población y que lo hacen a través de estas noticias falsas. Incluso por ahí la Organización Mundial de la Salud, ante esta situación, ellos lo han denominado este tema de la desinformación como infodemia y han buscado el contacto directo con algunas empresas, como es el caso de las redes sociales, como Facebook, como Google, como Twitter, para que en la parte principal de búsqueda, si ustedes se fijan, ahora nos aparecen unos cintillos donde hace referencia a que puedes consultar información sobre COVID-19 y es con esta intención de que se pueda dirigir uno directamente a las instituciones de salud o a las organizaciones que son los que están dando esta información. Como bien lo decía Eli, a lo mejor sí puede ser una estructura formal, pero eso no está exento de que también se puedan dispersar noticias falsas. Lo hemos visto con varios comunicadores, con el caso de la politóloga Denise Dresser, pero también lo hemos visto con otros comunicadores importantes en el país que a veces por la inmediatez o por la rapidez de compartir la noticia, de dispersar la nota, y caemos en el error de a lo mejor no verificar a tiempo el contenido de la misma. Entonces, estas reglas de etiqueta son fundamentales, pero, insisto, no estamos exentos de caer tampoco en la trampa de la noticia falsa. Correcto, estamos siempre expuestos a este tipo de cosas y creo que históricamente, quizás ahorita son redes sociales, anteriormente el periodicazo o los titulares y pues también a veces nos guiamos únicamente por eso, ¿no? Es algo que me parece que ha estado por muchos años en la cuestión de la información. Maestro Erich, la última regla de etiqueta. ¿Consideran que es importante usar el sentido común antes de compartir
información. ¿Cree que es importante el sentido común? Sí, maestro Eric Sherpa, ¿cree que es importante el sentido común? Bueno, toda la comunidad UNICLA, contéstenos qué piensan respecto a las reglas de etiqueta. Se las enumero para que nos digan realmente cuál es su opinión y qué piensan y si realmente las llevan a cabo o las practican. La primera es que es importante que tenga un edificio formal, el lugar que nos está dando la noticia, un lugar, un espacio físico como tal. La segunda es no compartirla sin revisar la fuente y la tercera, pues que es usar el sentido común. Estamos de acuerdo que las noticias maravillosas y extraordinarias difícilmente van a ocurrir. Maestro Erich Serpa, lo escuchamos. Ya. Creo que es importante, ¿no? El tema de reflexionar qué estamos compartiendo, cómo podemos afectar dentro de nuestro contexto. Y aquí lo puedo vincular con el tema de la ética, del profesionalismo, de ver cómo puedo yo también impactar en el otro dentro de este proceso de comunicación. Pues claro que es básico, necesario utilizar este tema de un sentido común, ¿no? De reflexionar dentro de los valores, dentro de la ética, dentro de los lineamientos que uno mismo se está marcando, el cómo puedo yo pues afectar, ¿no? Lo que está a mi alrededor y ya lo mencionaba, ¿no? El tema, lo mencionaba, es importante este lugar, ¿no? Físico, que se identifique de dónde está saliendo la información, el tema de la reflexión, ¿no? El tema de no caer en lo bueno, en lo malo, pero sí en este entendido de cómo puedo afectar determinada información dentro de mi entorno. Ok, maestra, muchas gracias, maestro Erich Serpa. Maestra Consuelo, denos un breve resumen, su opinión personal respecto a las reglas de etiqueta. Gracias. Bueno, como ya se ha platicado, es complicado salvarte de estas fake news o noticias falsas, a pesar de llevar a cabo las reglas de etiqueta, como ya pusieron los ejemplos, a pesar de verificar que es una institución renombrada o con prestigio, o que el comunicador o el opinador también sea una persona con una historia, un historial periodístico de comunicación que ha sido a través de la ética, como lo marcaba Erich. Yo estoy un poco en contra del sentido común. Yo digo que el sentido común es el único sentido que no existe, porque lo que para mí es sentido común, a lo mejor para el otro no. Entonces, sí, la cuestión de reflexionar, y haciendo precisamente esta reflexión, quisiera compartirles algo que dijo Edgar Morin, que es el teórico del pensamiento complejo, y nos pone a reflexionar sobre esta situación. Dice, los conocimientos se multiplican de una manera exponencial, de golpe, desbordan nuestra capacidad de asimilación y sobre todo lanzan el desafío de la complejidad. ¿Cómo confrontar? ¿Cómo seleccionar? ¿Cómo organizar esos conocimientos de manera adecuada al momento de conectarnos y de integrarlas a la incertidumbre? Dice Edgar Morin. Para mí, esto revela una vez más la carencia del modo de conocer que se nos ha inculcado, que nos hace fragmentar lo indivisible y reducir a un solo elemento aquello que conforma una unidad integral y a la vez diversa, el ser humano.
En efecto, la revelación fulminante de los trastornos a los que estamos sometidos hoy es que todo aquello que parecía separado está unido, porque una catástrofe sanitaria se vuelve una catástrofe en cadena que afecta a todo lo humano. ¿Y qué es todo lo humano? ¿Cuál es esta cadena? La comunicación que es el hilo conductor, pero que hoy la tecnología contemporánea lo hace imposible de reducirse a premisas simples, unilaterales y lapidarias. ¿Cómo entonces Edgar Morin nos habla de que la comunicación, que es el hilo conductor del ser humano, se rompe a través de estas fake news y que son, como decía la maestra, otra pandemia que estamos viviendo hoy en día? Que estas noticias dividen, que estas noticias hacen que se fragmente la sociedad por intereses políticos y económicos, que al fin y al cuentas son los mismos, pero que es tan difícil a pesar de estas medidas de cuidado, de seguridad, y que todos estamos expuestos ante ello. Entonces yo creo que así como en la pandemia, que lo mejor es no salir, en este momento a lo mejor el mejor consejo, entre comillas, sería abstenernos de compartir algo que no estemos seguros y solamente que esté sumamente seguro y que va a ser una información que pueda servir al otro, lo compartamos. Ok, muchas gracias, maestra, muy bonitas palabras nos comparte. Maestra Nayeli, la pongo rápido en contexto con la cuestión de la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿las generaciones consumen de igual manera las fake news? Con las generaciones nos estamos refiriendo quizás pues a los baby boomers, a la generación X, a los millennials y a los centennials, ¿no? Ubicando en espacios de tiempo más exactos. Los autores lo manejan con años más, años menos, pero los baby boomers pues son nacidos como hasta los 60, el 65, la generación X. Los baby boomers podrían ser nuestros abuelos, más o menos. La generación X podrían ser pues padres de los estudiantes, nacidos entre los 70s, 80s aproximadamente. Los millennials se sitúan entre el 85 y 2000 aproximadamente, y los centennials de ahí para arriba. Más o menos pueden variar un poquito los datos según el autor, pero a grandes rasgos esas son las generaciones. Eso lo pongo en contexto para que todos podamos comprender mejor la siguiente pregunta. Se la repito, maestra Nayeli, ¿las generaciones consumen de igual manera las fake news? ¿Usted cree que quizá un anciano o alguien más joven consumen las noticias de igual manera? Mira, yo ahí te diría que no. Sí depende de la cuestión de la generación, de la edad. Por ahí ya lo habíamos tocado en algún punto. El hecho, por ejemplo, de las generaciones un poquito más atrás, lo que ya mencionabas de los baby boomers, finalmente tenían acceso principalmente a lo que conocemos como los medios tradicionales, ¿no? Lo que es la radio, la televisión, la prensa escrita, y con el incremento o el auge del internet y las redes sociales, incluso, bueno, ahora no solo tenemos los típicos, ¿no? Como podría ser Facebook, Twitter, Instagram, sino que van saliendo nuevas plataformas. E incluso ahora la mensajería que nos llega a través de WhatsApp y todo este tipo de cadenitas que se comparten, sí tiene que ver o hace la diferencia en cómo se recibe la información. Porque finalmente quienes consultan más estas fuentes son los jóvenes, ¿no? Lo que tú mencionabas de estas últimas generaciones, de los millennials, los centennials, por su naturaleza que tiene que ver con las cuestiones digitales. A lo mejor nuestras generaciones, ya me voy a ventanear, pero que no correspondo a lo mejor precisamente a ellas, pero que somos los que se conocen, ¿no? Como los migrantes digitales, ¿no? No somos totalmente de estas generaciones, nos ha tocado ese cambio a la transformación y a lo mejor no tenemos esa facilidad que tienen los jóvenes para interactuar con la tecnología. Entonces yo considero que sí es un tema de una cuestión generacional, y aquí sí me gustaría también hacer énfasis en algo por ahí que ya mencionaron y que es fundamental, lo que tiene que ver con la alfabetización o la educación mediática. Evidentemente los jóvenes traen un chip diferente al de nosotros,
Incluso por ahí ya se mencionó en la mesa de discusión pasada, cuando hablaban de la forma de aprender y de enseñar con el uso de estas nuevas tecnologías, y mencionaban la cuestión de las materias o del currículo. Ahora en los contenidos de las materias o las asignaturas, vemos que hay algunos que hacen referencia específicamente a lo que son TICs, TACs, tecnologías de información, ¿no? De manera muy general. Y vemos cómo la necesidad también, no solo de saber usar estas herramientas, sino de ser mucho más críticos, de ser mucho más reflexivos con la información que nos llega, también tiene que ser parte de la educación de las nuevas generaciones. Entonces yo pondría en la mesa también esta parte de la importancia de la alfabetización mediática. Por ahí recientemente, ahora con la información que tenemos a la mano, han salido muchos estudios precisamente del tema de las fake news. He visto algunos reportes de investigación de la UNESCO, de eso, de la UNAM, incluso por ahí salió hasta la nota en medios de comunicación de que ocupamos el segundo lugar como país en productor de noticias falsas, justo atrás de Turquía, que es el primer lugar, pero hablaban precisamente también, ¿no?, de esta cuestión de cómo tendríamos que ir haciendo el cambio hacia esta educación mediática. Y por ahí surge también el tema de Finlandia, ¿no? Finlandia es uno de los países que ya lo considera desde la edad temprana de los alumnos, cómo pueden ir ya inculcando a través de las diferentes materias la revisión de los contenidos en Internet, para que ellos puedan ser mucho más críticos de la información que se recibe, ¿no? Entonces yo diría que ese es un punto fundamental. Y esta mesa me parece interesante, y ojalá que la comunidad estudiantil también como bien decías, nos envíe por ahí sus comentarios, sus reflexiones, sus opiniones del tema, que es lo más importante, ¿no? Finalmente este tiempo en el que hemos estado en nuestras casas, que tenemos más tiempo incluso para pensar sobre algunos temas, yo creo que esto es fundamental. Cómo nosotros en nuestro día a día, como receptores, a lo mejor no solo como periodistas o como gente que estamos relacionadas en el ámbito de la comunicación, sino simples receptores y lectores de lo que nos llega, cómo nos enfrentamos a la información y qué hacemos con ella una vez que la tenemos en nuestras manos. Muchas gracias, maestra. Sí, como al final somos consumidores de la información de una manera permanente, y qué buena oportunidad sería, pues, que la gente que quizás en algún momento los planes educativos den una formación respecto a esta cuestión, ¿no? Y menciona cómo países primermundistas lo ven como una prioridad. Pues sería interesante que algunos lugares empezaran pues ahora sí que a invitar a la gente en general, pues a que se informen respecto a esto. Maestro Eli López, la misma pregunta. ¿Considera que las generaciones consumen de igual manera las fake news? Gracias. Considero que hay generaciones más vulnerables a las fake news que otras. Es un secreto a voces que si tenemos a una persona de arriba de 40, 50 años navegando, lo más probable es que si se topa con un pop-up de un buscador, que dice, ganaste un auto, date aquí y reclama tu recompensa, lo más seguro es que vaya y le dé clic y le pidan tantos datos y le empiezan a robar información. Porque no saben distinguir cómo se comportan los entornos digitales en muchos casos. Pero también creo que las nuevas generaciones, los millennials, centennials, los Zetas, los X, los que habrán de venir con las dos trompetas del apocalipsis, están tan necesitados de que les contemos historias. Y por eso creemos cualquier cosa que nos presenten. Una fake news también es una historia bien contada, mal contada, algunas muy creativas, incluso eso de las rodillas me quedo pensando, me lo dejo de tarea lo de las rodillas de que voy a vender mi líquido, ¿no? Pero ya dentro de las plataformas digitales, pues es algo que vende, el storytelling es una herramienta fundamental y las marcas, las personas que quieren posicionar, tenemos que contar historias. Y nosotros personalmente lo hacemos a través de nuestros gadgets, cuando hacemos TikTok, cuando subimos un estado a Instagram, una publicación en Facebook, estamos contando una historia.
y por lo tanto considero que esto nos hace muy vulnerables la necesidad de tener hijos. Una persona cuyo historial de vida ha sido de pobreza, de sufrimiento, es más fácil que crea una información falsa, por cierto, que dice que el gobierno quiere ponerles un chip para manipularlos, porque viene desde una introspección de interioridad. Pero tal vez una persona cuyo contexto social es de emprendedurismo, de dinamismo, y la fake news que le dicen es que el gobierno va a... Que Porfirio Díaz nos heredó 80,000 pesos, que es otra de las fake news que están pegando bastante, ¿no? Y que vas a recibir 80,000 pesos. Pues las personas que les gusta ser dinámicos, emprendedores, van a decir, perfecto, Porfirio Díaz, ahí lo van necesitando al pobre hasta que campeón en Francia, ¿no? Quizás creo que se puede esperar. Pero una última cereza del pastel, y con esto quiero recomendar otro libro, que se llama El miedo es el mensaje. Recordemos que en las teorías de la comunicación llegamos a estudiar a Marshall McLuhan con su frase casi tendencia. El medio es el mensaje. Sin embargo, creo que hoy en tiempos de coronavirus, el medio no es el mensaje. El miedo es el mensaje. Ok, muchas gracias. Muy, muy interesante. Muchas gracias por su recomendación, maestro. Maestra Chelo Urista, usted quizás nos podría decir su punto de vista respecto a cómo consumen las generaciones. ¿Usted cómo lo consume personalmente o qué nos podría decir de eso? Fíjate que en la casa, en su casa, somos 3 generaciones. Mi hijo, que es adolescente, mi madre, que es una persona mayor de 75 años, y tu servidora. Y yo veo como en los 2 extremos de las 2 generaciones, adolescentes, que son millennials, centennials, y más arriba de los 65 años, hay una tendencia a consumir este tipo de información. Sin embargo, el tratamiento es diferente. El adolescente tiene las capacidades, las habilidades tecnológicas que le dan su generación, las abre a lo mejor, pero no las comparte, se lo queda. Mientras que, como tú bien decías, las generaciones mayores sí van a creer en todo lo que la tecnología les dé, porque para ellos es un nuevo mundo que se abre hace poco, y entonces no hay esta capacidad de discernir, de poder incluso comprender cómo funciona. Entonces, la utilizan, la consumen de forma diferente estas dos generaciones. Y pues la generación sándwich, a la cual pertenezco, creo que va sobre todo en educación, como ya lo dijimos. Tenemos esta posibilidad porque migramos de la tecnología análoga a la digital, y tenemos más posibilidad de analizar, de reflexionar lo que las otras 2 generaciones no. Y sin embargo, dice el maestro Lee, caemos de todos modos en este consumo. Entonces, yo creo que aunque sí se consumen, es diferente la forma en que se aplica o que se traduce en colectividad o en individualidad. Ok, maestra, me parece muy interesante su análisis parte por parte de cada una de las generaciones, cómo lo consume. Maestro Eric Sherpa, una conclusión que nos pueda dar respecto a pues, el consumo de las fake news dependiendo de las generaciones. Bueno, escuchando atento a lo que comparten ustedes, creo en este punto en particular, ¿qué tenemos? ¿Cómo conocemos el medio? ¿Qué herramientas podemos contar? ¿Qué información para decodificar el mensaje? Creo que lo decía la maestra Nayeli, es importante conocer, ¿no? Dónde estoy yo informando, qué medio estoy utilizando. Y decía maestro Eli, el tema de cuánta información tengo yo, ¿no? Para poder contextualizar, para poderme apropiar. Entonces tiene que ver con la experiencia,
¿no? La experiencia que tiene un joven de 15 años, una persona de 40 años, que tanta información hemos adquirido, que tanto conocimiento que nos permita decodificar el mensaje, la información. No vamos a ver si es verdadero o es falso, pero ¿cómo voy a utilizar yo esto, no? Y lo relaciono mucho con la experiencia y el conocer el medio, de dónde estoy yo tomando. Y quiero retomar el tema de la fuente, ¿no? Cuando inicié la participación, es importante, considero, lo que encuentro en determinado portal de internet, alguna columna, ¿dónde estoy yo adquiriendo esta? Y lo voy a relacionar, o lo voy a vincular con el tema de la experiencia, qué tanto he adquirido, qué tanto conocimiento he tenido a lo largo de la vida para decodificar un mensaje. Muchas gracias, maestro. Sí, creo que la experiencia es fundamental en cualquier ámbito en general, pero en este en específico nos puede ahorrar muchos problemas en general. Comunidad Uniclar, ¿y ustedes a qué generación pertenecen? ¿Cómo consumen ustedes las noticias? ¿Se dan cuenta si realmente son fake news o si su fuente es verdadera, si su fuente es confiable? Coméntenos por aquí en la parte de abajo. Ya estamos por finalizar. Tenemos una pregunta más y después vamos a dar una conclusión de toda la charla que hemos tenido el día de hoy. Vamos a comenzar con las damas para la última pregunta. Maestra Nayeli, la última pregunta es la siguiente. ¿Qué papel tienen los datos y búsquedas guardadas en el celular respecto a las fake news? Para dar un poquito de contexto a esto, todos los celulares tienen un motor de búsqueda y un motor de guardar información. Entonces, actualmente el celular es el aparato que más información personal tiene sobre cualquier individuo. Entonces, ¿ustedes creen que afecte de alguna manera todo lo que tecleamos, todo lo que hablamos para que cambien un poquito los resultados y noticias que nos pueda arrojar Internet? Definitivamente sí. El hecho de que exista este registro de todo lo que tú buscas en tu celular, en cualquier plataforma, es más, si yo ahorita me meto a buscar un producto que quiero comprar y luego entro al Facebook, me van a aparecer el cintillo con el mismo producto que yo ya busqué en diferentes lugares, ¿no? Entonces, habría que ver los lugares que lo ofrecen, si existen, si son tiendas falsas, ¿no? En este caso, pero claro que tiene que ver estos registros de búsqueda y como bien lo dijiste, los datos que se guardan, e incluso todo lo que nos llega en WhatsApp, ¿no? Las cadenas, videos, todo lo que va almacenando. Y al final de cuentas estamos tan hiperconectados que esa información, cuando tú la quieras volver a recuperar o quieras volver a buscar, te va a llevar a esos sitios o a esos lugares donde ya apareció en algún momento y que seguramente son de dudosa procedencia, ¿no? Entonces, sí tiene que ver en la parte de la búsqueda, el registro que se queda, y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que tienes alguna búsqueda e inmediatamente o por default en cualquier otro aparato o algún otro dispositivo digital que te conectes, inmediatamente te recupera esa información. Y en muchas ocasiones, como ya lo mencioné, a lo mejor son lugares o son situaciones o son, en este caso, noticias falsas. ¿Y qué haces? Que como ya te apareció en una búsqueda y te vuelve a aparecer en otra, a lo mejor tú das por hecho de que sí es verídica esa información y cometes el error de creerla y a lo mejor cometes también la equivocación de compartirla, ¿no? Eso me parece que sí es importante retomar esta parte de los algoritmos y cómo ahora esta conectividad también nos puede traer algunas consecuencias. Sí, menciona una palabra, me parece clave, que son los algoritmos. Al final son ahí cuestiones matemáticas que los programadores podrían entender y explicarnos mejor, pero al final, basado en nuestras búsquedas, nos arroja posibles temas que nos pueden interesar. Si yo googleo algo respecto a fútbol, seguramente mis noticias o mis videos van a ser sugerencias de cosas de fútbol. Más o menos es algo que se podría resumir de una manera
muy general los algoritmos. Muchísimas gracias, maestra. Y continuamos con las damas. Maestra Consuelo, la misma pregunta. ¿Cree que realmente los datos y búsquedas guardados en nuestro teléfono puedan afectar algo para las fake news que podemos ver? Por supuesto que sí. Ya como tú lo mencionaste y como lo mencionó la maestra, esta tecnología que nos tiene interconectados, a la cual respondemos y que por cada búsqueda, cada publicación que hacemos en Facebook, cada historia que compartimos, se va quedando registrada y están, aparte, bueno, lo que tú decías, los algoritmos, igual que la maestra, Big Data, los datos, no es que nosotros busquemos esa información, sino que como imán los atraemos a una búsqueda anterior, ya no nosotros los buscamos, sino que llegan hacia nosotros, las atraemos, este tipo de información. Pero además, ¿por qué nos van a seguir apareciendo si hicimos una búsqueda? Porque como ya dijimos, estas noticias responden a intereses políticos y económicos, y sobre todo económicos. Estas noticias van acompañadas de publicidad, y como tienen un encabezado tan llamativo, las noticias falsas venden y venden mucho. Entonces, va interconectado el espectacular nombre o título que lleve la fake news con el interés económico y la publicidad. Y por eso es que estos datos son de importancia, por eso es que sí influyen y por eso es que se atraen estos tipos de búsquedas cuando nosotros hicimos, como tú dices, una búsqueda sobre algún tema en particular y nos van a seguir apareciendo. Entonces sí influyen mucho y aparte venden mucho. Sí, es importante tener incluso cuidado a veces con lo que buscamos en nuestro celular o en nuestro computador, porque se va a quedar en un historial, ¿no? Y no sabemos cómo se pueda manejar o qué tipo de productos o de noticias nos pueden llegar a nuestro teléfono. Maestro Eli López, la misma pregunta. ¿Usted considera que puede afectar de alguna manera nuestras búsquedas en nuestro celular y que esto nos dé alguna noticia falsa? Yo voy a usar la vieja confiable que decimos ventana de incógnito y nadie hizo nada, ¿no? Prácticamente. Sí afecta, sobre todo porque pero es parte de una de cal por dos de arena. Si estamos consumiendo contenidos digitales, es obvio que se nos vayan a mostrar por cuestiones mercadológicas, por cuestiones de contenido, aquello de lo cual nosotros tenemos una mayoría de gusto. Afecta bastante y se nos va ofreciendo contenido con tal de que sea de mayor calidad. Y esto lo vemos, por ejemplo, en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, incluso en las plataformas de streaming como Netflix. YouTube. Y si alguien se la pasa escuchando música de banda, pues igual y le empiezan a aparecer videos de cómo superar la terapia. Pero sí van apareciendo todos los gustos similares, ¿no? Y que ya estrenó película de acción, o si alguien ve por las películas románticas, pues ahí está otra película romántica en su recomendación. Es, como digo, un mal necesario que el algoritmo de las diversas plataformas digitales nos ofrece contenido. En cierta forma filtra la calidad, no vemos contenido que no nos interesa, pero también nos hace más segmentados, nos microsegmenta la propia tendencia digital global a consumir exclusivamente ciertos contenidos que nos perfilan, haciéndonos creer que nosotros lo hemos decidido. Y retomando precisamente el tema que nos ocupa, y que ahora con el coronavirus, directamente con las noticias falsas, hace como 2 años aquí en la ciudad de Europa, pasando en radico, diría, ya que me llega a un famoso y reconocido vendedor de raspados, los raspados de Bolsonaro, en el centro de la ciudad de Europa. Y hace 2 años un medio de comunicación muy formal y estatal, ya debe ser saca la nota porque le urgía levantar el rating y dice, lamentablemente
lamentable, falleció don Genaro Año de tradición, más de 45 años vendiendo raspados en el centro de Europa. Pero resulta que don Genaro no se había muerto. Y eso fue contraproducente para el medio de comunicación. Resulta que hace una semana, ahora sí se murió. Y Diario ABC, pues, fue el último en reportarlo. El último ya había tomado su cartucho de la primicia de la nota. Sin embargo, cuando ABC publicó la información, ya no tuvo el mismo efecto, pese a que en realidad también pues, hemos aprendido en el manejo de medios de comunicación que ya no importa el que pega primero, sino el que pega mejor. Gracias. Ok, muchas gracias, maestro. Qué historia más peculiar la que nos comenta de Uruapan y de esa. Maestro Erich, para cerrar, pues esta plática tan nutrida que nos han ofrecido, una conclusión que nos pueda ofrecer respecto a si los datos que están en nuestro celular pueden llegar a afectar las noticias que nos dan y si son fake news. Bueno, no quiero ser repetitivo, ¿no? Solamente destaco, ya lo han mencionado ustedes, claro que influyen, claro que se va segmentando, ¿no? a cada una de la población que visitamos, pero bien, esto, pues no solamente lo quiero centrar en tema de Internet, ¿no? Sino que aquí podemos ver cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros intereses. Esto pues también va definiendo, ¿no? De cómo estamos consumiendo, ¿no? Consumimos información. Entonces, ya lo mencionaron ustedes, claro que influye. Somos observados, toda esa información se almacena, se utiliza en nuestro consuelo. Sabemos que el tema de los intereses, el tema económico, pues precisamente estos datos, y el objetivo que tiene es vender cualquier cosa, vender información. También pues se va de estas falsas noticias, falsos, y por el momento de estar dando información, estar compartiendo información, pues también nos convertimos en personas vulnerables, porque pues prácticamente no tenemos este cuidado en cuanto a protección de nuestros datos personales, y que esta información puede ser utilizado por un tercero en cualquier situación. Podemos hablar del tema de información, podemos hablar de mercadotecnia, podemos hablar de temas políticos, económicos. La información se puede utilizar. Muchas gracias, maestro. Comunidad Unicra, yo los invito a que hagan un ejercicio bien breve para que puedan verificar esto que estamos comentando aquí en la mesa de diálogo. Dejen un video o busquen un video en Facebook o busquen un video en YouTube de un tema que no les guste, que no les interese, y van a ver cómo después de esta búsqueda, dejen unos minutitos, les va a aparecer una y otra vez o les van a aparecer sugerencias. Y para borrar esas sugerencias va a tomar un tiempo, pero véanlo, ahorita tenemos tiempo en la cuarentena para que verifiquen cómo lo que decimos es cierto y no tengan lugar dudas. Y una vez que lo hagan, pues coméntenlo por aquí en la parte de abajo. Pues muchísimas gracias a cada uno de nuestros invitados por compartir esta información. Haciendo un breve resumen, me tomé la libertad de recopilar puntos que me parecieron importantes que mencionó cada uno de ustedes expositores, y cómo es importante, vamos a comenzar mencionando cómo es importante buscar fuentes confiables. A veces no es tan complicado como podría parecer, a veces lo es, a veces no, pero hay fuentes que van a ser, digamos, innegables o irrefutables, como quizás un jefe de prensa, como quizás el encargado de comunicación social de alguna secretaría, de algún lugar en específico, puede ser sector privado, revisar el diario oficial de la federación. Esos lugares no nos van a dar información falsa porque pues, son medios totalmente oficiales y avalados pues por instancias gubernamentales. En teoría no debería de haber problemas. Otro punto importante es que no podemos creer toda la información que nos llega, toda la información que hay en Internet.
no siempre es verídica. Incluso podría hacer una analogía con un iceberg. Yo creo que la mayoría es falsa, que es lo que está en el fondo, y lo que alcanzamos a ver del iceberg es información que realmente puede ser verídica y comprobable. Dos puntos importantes. Podemos sumar para evitar las fake news y compartir información y demás. Entender que el fondo, que lo que se busca al final es vender o convencer de un contexto político económico. Entonces, debemos de nosotros tener una capacidad de análisis, ¿sí? Yo creo que evitar las palabras de sentido común, maestra Chelo, tienes razón. Hay que ser reflexivos, hay que tener análisis y al final lo que compartía el maestro Eric Serpa, pues tener ética, que haya ética parte de los que están dando esta información, porque si no tienen esa ética y esa moral y están compartiendo información que son conocedores que no es real, pues está hablando por ahí de un puntito, un foquito rojo, ¿no? Algo que por ahí nos está diciendo algo que no está normal. Mencionando un autor muy conocido, Marshall McLuhan, él habla en algún punto de la aldea global y que lo estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Estamos súper conectados, interconectados, cada vez es más común que usemos el celular. Se estima que en promedio un mexicano relativamente joven lo usa 8 horas al día y alguien quizás ya un poco mayor, 4 horas en promedio. Entonces estamos hablando que es un trabajo completo. Imagínense cuánta información no consumimos durante tanto tiempo frente a una pantalla. Y pues resumiendo, ¿no? Hay que revisar fuentes, verificar que tenga un edificio y pues la reflexión en general, ¿no? Y me quedo con un punto por ahí muy interesante, haciendo contexto de todo lo que estamos viviendo de la contingencia y esta cuestión del coronavirus. El miedo es el mensaje. Me quedo con eso como para cerrar, porque pues vamos a ver esto como una oportunidad, ¿no? A veces cuando hay amenazas o hay problemas, hay también áreas de oportunidad. Entonces, bueno, pues la invitación a que reflexionemos, a que realmente nos demos cuenta que si todo lo que consumimos es real, todo lo que consumimos nos sirve, que nos aporta. Pues muchísimas gracias, comunidad Unicla. Un gusto estar con ustedes. No sé si quiere agregar algo por ahí, alguno de ustedes expositores. Muchísimas gracias por sus palabras, por su tiempo. Nos haya gustado la plática y pues coméntenos, compártanos, estamos aquí para hacerles más amena la cuarentena y qué mejor que compartiendo conocimiento. Yo quisiera dar las gracias y felicitar a la universidad por este tipo de ejercicios que llevan, como dices, conocimiento, pero además nos integra como una comunidad, como una universidad y que nos ayuda, como dicen, a reflexionar, a ir más allá de lo que está pasando todos los días, como sobre la mesa, o como dices, Julio, sobre el iceberg, sino que podamos reflexionar e ir más allá, y qué mejor que de juntos como universidad, y entonces que, como lo dice, generemos conocimiento, generemos propuestas interesantes como universidad. Muchas felicidades a la universidad y muchas gracias. También por mi parte agradecer la invitación y felicitar a la universidad por el esfuerzo que se está haciendo de llevar a cabo diferentes dinámicas. Una de ellas es esta de la mesa virtual, y que la comunidad universitaria se interese por este tipo de ejercicios, que como ya lo hemos repetido en varias ocasiones, es la finalidad de llevar a la reflexión, ¿no? A ser un poquito más críticos y analizar lo que está sucediendo en nuestro entorno. Gracias. Gracias. Bueno, yo también agradecer a ustedes, siempre gracias escucharles a la libertad. Gracias también por estos ejercicios que siempre quedan bien para los docentes, para la propia familia, quienes integramos a la Universidad Contemporánea, los alumnos, también la participación en estos espacios, y que pues un gusto, ¿no? Verlos bien, cuídense, un abrazo
y estamos aquí compartiendo, que eso es importante, ¿no? El intercambiar conocimiento, información, debatir, y relacionado con el tema, pues es precisamente eso, ¿no? El tema de buscar diferentes fuentes, diferentes información, reflexionar, y como siempre un gusto verles y escucharles. Cuídense. Gracias. Yo agradezco la oportunidad de poder compartir y agradecerle a los estudiantes y a toda la comunidad en ICLA de que se sume a este tipo de ejercicios, invitarlos a que podamos aprovechar el tiempo de encierro de una manera efectiva, de una manera lúdica, que podamos aprender y reforzar. Creo que la educación virtual tiene beneficios y desarrolla otras habilidades distintas a las que la presencial logra. Entonces, creo que ver el coronavirus como algo que nos está encerrando, al contrario, nos está abriendo grandes oportunidades. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, comunidad UNICLA. Les mandamos un fuerte abrazo por parte de toda la comunidad que va a esta gran universidad. Muchísimas gracias por estar en contacto y en sintonía con nosotros. Que tengan excelente noche.